Hablaremos esta noche de Hércules en A Coruña. Mire, Y en otros allí. pagos también. Hablamos porque estuvimos allí en un festival. En el Encuentro Mundial de Humorismo. Mundial de Humorismo, en donde fuimos distinguidos con no sé qué premio. Un premio, señor. Muy bien. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Bueno, Ponele. Teníamos tanto miedo y al final... y parece que Hércules anduvo por varios lugares de Europa, incluso los más impensados, ¿no? Empezó por alejados, como puede ser Cádiz, Sevilla y A Coruña. Atención, sepamos que vamos a recorrer lo que los mitógrafos llaman versiones aberrantes de los mitos. ¿Qué pasa? Algunos poderosos se llevaban a las figuras mitológicas para hacerlas participar de sus propias leyendas. Vos eras el rey de Irlanda y agarrás y lo metías a Heracles, ahí Hércules para darte dique. También es cierto que la presencia de Hércules en tierras lejanas habla del desarrollo imperial de los romanos, que fueron los que lo llevaron más que los griegos. Heracles para los griegos y para nosotros, y Hércules para los romanos. Herculito para los amigos. Sí. Saludos, Mandele. Ni le digo como para los hermanos. ¡Cállese! Bueno, a los reyes medievales también les gustaba que sus tierras participaran de sagas míticas importantes, y entonces los libros medievales combinaban con frecuencia los hechos históricos con las tradiciones legendarias. Bueno, en el caso de Hércules, todas son tradiciones legendarias. Claro. Hércules en Creta no es menos legendario que Hércules en Coruña. El caso es que, en fin, ahí está, por ejemplo, Alfonso X, el rey de España, que escribe, Hércules fue el hombre que más hechos señalados hizo en España. Alfonso el Sabio, bueno. Fue este rey el que, encargado de divulgar el relato que atribuye a Hércules la fundación de A Coruña. Lo incluyó en su Historia de España. ¿Está todo en gallego? No, está mal escrito. Publicada a finales del siglo XIII. Está mal escrito por la persona que me lo escribió a mí. La narración del monarca cuenta que Heracles, acudió a esas tierras de Galicia en socorro de unos ñatos que solicitaron su ayuda. Pero momento, porque antes pasó por otros lugares. Cuentan estas versiones que Hércules llegó a sitios cada vez más remotos para cumplir con las tareas encomendadas en los famosos trabajos, los 12 trabajos que le encomendó el rey Euristeo de Micenas. El 10º trabajo, Euristeo de Micenas, una especie de juez bonadío. El 10º trabajo fue ir a buscar el ganado de Gerión, los bueyes de Gerión. ¿Dónde vivía Gerión? Bueno, allá por donde Judas perdió el poncho, en la isla de Eritrea, que pertenecía al hoy desaparecido archipiélago de las Gadeiras, en la actual bahía de Cádiz. Hoy desaparecido archipiélago. Hágame acordar que un día hablemos de este antiguo archipiélago que ya no existe más. Lo sacaron. No lo sacaron, sí. Así como te sacan un almacén o un cine para poner un estacionamiento, te sacan un archipiélago. Bueno, parece que recuerdan ustedes al perro Ortro. Sí. No otro. No. Un perro de 3 cabezas, emparentado con Cerbero y también con la hidra de Lerna. En realidad emparentado, porque casi todos los monstruos de los mitos griegos eran hijos, como si fueran caballos de carrera, de Tifón y Equidna. Cada vez que Tifón y Equidna se juntaban, engendraban un monstruo floritruco. Y aquella península lejana donde vivía Gerión era el escenario privilegiado para los trabajos de los héroes, en tanto que era el límite extremo del mundo conocido.
Así que si un trabajo es difícil y además es lejos, bueno, es más difícil todavía. Por ejemplo, la manzana de las Hespérides era en España. ¿Y qué eran las manzanas doradas de las Hespérides? Naranjas. Claro. Naranjas, que no se conocían en aquel entonces, en el tiempo de los pelasgos, no se conocían todavía en la Europa oriental. Entonces venían aquí al Peñón de Gibraltar, a esas regiones, y veían unas manzanas doradas. Bueno, eran naranjas, pero para los mitos fueron manzanas de oro. El caso es que por allá vivía Gerión, que tenía 2 piernas, pero de la cintura para arriba, atención, tenía 3 troncos, 6 brazos y 3 cabezas. Ríase de Pergolini. No, bueno, señor. Por lo menos todos múltiplos de 3. Era ordenado. El trabajo consistía en derrotar a ese monstruo, tomar los bueyes y llevarlos a Micenas, cuyo rey era Euristeo. En su viaje hacia el oeste, Hércules atravesó el norte de Libia. Sépase que en aquel tiempo Libia era el nombre genérico de África para los griegos. Quedó muy fastidiado por el calor y se enojó. Vio cómo era Hércules, se enojaba. Y como hacía calor, le empezó a disparar flechas al sol, a Helios. Se enojó. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Le empezó a tirar flechas. Helios le rogó que parase. Y Hércules pidió a cambio una especie de copa dorada, que era como un bote, que el dios utilizaba para cruzar el mar cada noche de oeste a este. Tal la idea que tenían los griegos de la salida del sol. El héroe usó esta copa para el viaje hasta Eritrea, pero encontró el paso cerrado. Llegó al fin del Mediterráneo y el Mediterráneo terminaba en unas rocas. Y Heracles apartó aquellas rocas y abrió el estrecho de Gibraltar. Y puso como límite 2 columnas, las famosas columnas de Hércules, situada la primera en el Peñón de Gibraltar y la segunda en el monte Hacho de Ceuta, con una altitud de 204 metros, aunque otros dicen que en realidad la otra columna es el monte Musa de Marruecos. El nombre columnas de Hércules fue muy usado en la antigüedad. No se decía Peñón de Gibraltar, sino columnas de Hércules. Era el límite mitológico del mundo conocido, hasta que, según el historiador griego Heródoto, Coleo de Samos lo atravesó allá por el siglo VII a.C. Tras poner las columnas, el viaje de Heracles en busca de Gerión continuó. El camino hacia el norte dice que fue muy difícil, pero Hércules anduvo por el río Tartesos, que hoy es el Guadalquivir, y también fue el Betis, y llegó a un lugar que, por su fertilidad y belleza, le pareció ideal, y allí colocó las 6 columnas de piedra con la leyenda: aquí se levantará la gran ciudad. En breve, habrá puesto. No, sí. A la que dio el nombre de Hispal, nombre que los romanos latinizaron como Hispalis. Los árabes lo convirtieron en Isbililla y por fin con la Reconquista se castellanizó como Sevilla. Hércules, por lo tanto, fundó Sevilla. Y siguió su camino al norte. Ahora bien, la bahía de La Coruña, A Coruña ahora en gallego, es citada por los geógrafos clásicos con el nombre de Portus Magnus Artabrorum, que quiere decir Gran Puerto de los Artabros, y era uno de los puntos fundamentales de la ruta del estaño. Bajo el dominio de los romanos, La Coruña fue un puerto de importancia porque ponía en comunicación las zonas mediterráneas con las atlánticas, etcétera, etcétera. Y ahí llegó Julio César en camino a Inglaterra. El lugar se conoció como Brigantium. Fue una dársena, una especie de oasis en una costa que es muy peligrosa, y sobre todo para los barcos. Bueno, sí. efectivamente.
Para los peces. En el siglo I después de Cristo se construyó un faro, más tarde llamado Torre de Hércules, prueba de la importancia que tenía aquella ruta. Usted tiene en su celular fotos donde aparece usted y el faro. Sí. Y usted también. Sí, fuimos juntos. Fuimos y nos perdimos ahí. Así que bueno, para dar testimonio de que lo que se dice aquí... No, está bien, señor, no importa, no es que... Se utilizaba, dice aquí, para guiar a las embarcaciones. ¿Para qué lo va a utilizar? Sí. ¿Para herrar caballos? No. Justo está muy cerca del mar. ¿Dónde va a estar el faro, señor? En este caso... En Córdoba. Bueno. En los cimientos de la torre se descubrió una inscripción en latín, que es de la época de Trajano, precisamente en el siglo I después de Cristo. No, lamento decir que Trajano es del siglo II después de Cristo. Un detalle lindo, dice, los faros no producían solo luz, también producían humo. Durante el día... Les decían chimenea. Claro, tirabas humo. Y los barcos decían, humo, debe ser el faro de Alejandría. Y se estrechaban contra la roca. Ahora bien, dicen que la Torre de Hércules es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, porque está en funcionamiento. Y como suele suceder, también se le atribuye una historia mítica, porque Hércules se encontró finalmente con el gigante aquel, en aquellas tierras, y obligaba a este gigante, a sus súbditos, a entregarle la mitad de sus bienes. Más o menos un régimen impositivo como el actual. ¿Qué estaremos? ¿45%? Sí. Bueno, pero incluyendo a los hijos también. Claro. Hércules se le plantó a Gerión y le dijo, ¿qué te pasa? Y lo desafió. Le dije, ¿a qué no me pisa ladrar? Y el héroe le propuso que solo ellos dos combatieran para evitar la muerte innecesaria de otras personas, y más porque Hércules carecía de todo ejército. Claro. Bueno, la guerra entre Heracles y Gerión duró 3 días sin interrupción. Una de las peleas más largas. Sí. Viene Imagino. la de El hombre quieto, entre John Wayne y Víctor Manlage, y después la de Heracles contra Gerión. Después de Hércules consiguió vencer. Después le cortó la cabeza, me refiero a las 3 cabezas vencidas. Sí, igual con una ya era suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Sigue viviendo con 2, parece mentira. Señor. Bueno, y la hundió en la tierra las 3 cabezas, y ahí mismo mandó construir una gran torre que es esa, donde está Barton. Sí. Abajo están enterradas las 3 cabezas de Gerión, una tras otra. Mire, si no hubiéramos enterado, por lo menos la buscábamos. Sí, pero está... ¿Por qué la municipalidad no manda remover por ahí abajo? No, es un relato mítico. ¿Qué relato mítico? Sí, señor. Pero de todas maneras, alrededor de la torre hay trazado en el piso una rosa de los vientos en donde tiene las marcas de las 3 cabezas. Hay 3 calaveras que están. Bueno. Hércules se hizo nacer una ciudad a los pies del monumento y propuso darle el nombre de la primera mujer que llegara. Y paseando por ahí llegó una muchacha llamada Cruna. Sí. Cruna, que no es otra cosa que Corita. Eso es. Y en honor a ella bautizó así la ciudad. A Coruña es la Corita. Mire usted. Claro, es una derivación del nombre de aquella muchacha. Dicen también que después de la marcha de Hércules, fue el sobrino de Heracles, Pan, se quedó ahí como, señor, ¿viste? Era medio caficio el tipo. Y construyó otras obras ahí, una antorcha y un espejo mágico para divisar a las naves enemigas que podían llegar a la ciudad. El faro de Hércules mide 57 metros. Así que, bueno. Otra cosa que le voy a decir. Hay otra historia que se cuenta sobre la torre de Heracles, que explica que no es de Heracles, sino de un rey que se llamaba Breogán. Y cerca de la torre hay una estatuita dedicada al rey celta
Breogán. Por si... Claro. En Galicia atienden a las dos versiones. Hay unos manuscritos del siglo XI que narran las distintas invasiones que padeció Irlanda. Según esos manuscritos, el rey Breogán construyó esta torre y los hijos desde la torre veían Irlanda. Se subían a la torre y veían Irlanda y les gustó Irlanda porque es parecida a Irlanda, a Galicia. Entonces, ¿por qué no la invadimos? Y allá fueron e invadieron Irlanda. Esa es la explicación de la presencia celta en Irlanda. Y todo así. Hasta que llegamos nosotros y nos sacamos una foto. La foto. Sí. El rey Gerión era... Hubiera sido bueno saber la historia antes de ir. Había un Porque señor... nosotros decíamos, ¿qué es este faro acá? Y todos le contestaban cualquier cosa. Sí. Se burlaban de ustedes. Sí. Ahora, el gigante Gerión era un poco falto de equilibrio. Calculo que un tipo con 3 troncos, Es difícil. me refiero a 3 torsos, Sí. Sí. y 2 piernas nada más, Y de las 3 Y 6 brazos. y 3 brazos, y 6 brazos. 6 brazos. 6. Era como un ramo de flores el tipo. Sí. Lo más parecido. Siempre con las piernas abiertas, imagínense. Sí. Sí. El día que la sierra se cae. Bueno, ¿a qué canción podemos recurrir para homenajear a esta torre que hemos visitado? Que era una fuente de luz. Sí. Pero en la gran oscuridad del océano, el mayor de los faros es como la luz de un fósforo. Y la luz de un fósforo es el tango, el estupendo tango que vamos a escuchar en la versión de nuestro Horacio Molina.